Eso es en la sección 2.5. El fondo está en la sección 100. Entonces, si ustedes restan 101.73 menos 100, entonces el tirante crítico es de 1.73. 1.73 sería el tirante crítico. Bueno, el tirante normal, decíamos, estaba por aquí. El tirante normal es 2.63. 2.63. Bueno, también podemos ver el número de Fru, por ejemplo. Este número de Fru lo podemos ver aquí. Ahí, lo ven ustedes, aquí el número de Fru es 0.46. Cuando el número de Fru es menor que 1, el flujo es subcrítico. Entonces, está bien lo que hemos asumido. Entonces, el número de Fru, 0.46. Bien, y así podemos ver un montón de resultados que en realidad no vamos a hablar mucho porque a ver hasta cuánto nos alcanza esto. Bien, vamos a comparar estos resultados y me avisan a la hora que tenemos que parar, ¿verdad? Como dice, me sacan la banderita. Vamos a ver esto, pero ya calculando con H canales. Bien, esa es como le decía, esa es la versión 3.1 con la cual estamos trabajando ahorita. Vamos a ver con H canales, el caudal es de 40 metros cúbicos. El ancho de solera, de acuerdo a los datos que teníamos, es de 4. El talud es de 1.5. El coeficiente de velocidad es 0.014. La pendiente es 0.4 por mil. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el tirante normal es 2.6308. Bueno, con el GRAS nos salía 2.63. Vean los valores. Son los mismos, solamente que el otro está trabajando con 2 decimales, este está trabajando con 4 decimales. El área hidráulica no lo vimos. Bueno, por ahí está, es el mismo, pero habíamos visto el número de Fru, 0.46, y ahí es 0.4608. La velocidad nos salía 1.91 y ahí nos sale 1.9135. Bueno, acá nos dice que el flujo es subcrítico porque el número de Fru pues vale 0.46. Y ahí tenemos. Queremos ver, por ejemplo, cuál es el tirante crítico. Entonces, vamos a calcular el tirante crítico. Vamos a meter, es de 40 metros. El ancho de solera es de 4. Y el talud es 1.5. Entonces, el tirante crítico es 1.73. Con GRAS nos sale 1.7344. Con GRAS nos sale 1.73. O sea, en realidad, bueno, yo no sé cómo han hecho GRAS, pero sí sé cómo he hecho H canales. Entonces, prácticamente, seguramente estamos usando las mismas ecuaciones. Entonces, ahora lo podemos comprobar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a... ¿cuánto tiempo disponemos? 10 minutos. Ya no nos da tiempo para hacer una curva de remanso. Entonces, vamos a... Bueno, vamos a hacer uno más rápido con Bueno, vamos a hacer uno de supercrítico. Es parecidos, pero ya con un flujo supercrítico. El flujo supercrítico, vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos una pendiente de 0.01, 1%. 1% es una pendiente bastante fuerte. O sea, nosotros cuando diseñamos, siempre diseñamos con pendientes en tantos por mil, no en tanto por ciento, por un tanto por ciento. Claro, si ustedes tienen, por ejemplo, un tramo donde hay fuerte pendiente, pues ni modo, hay que hacerlo. Pero si uno está diseñando, generalmente tiene opciones de topografía, generalmente diseñamos pues con pendientes pequeñas. Pero vamos a ver entonces esta sección para un flujo supercrítico. Bueno, vamos a verlo entonces con GRAS. Entonces, prácticamente es lo mismo.
Es en la sección 2500, está esa sección que está ahí. En una sección 2000, aguas abajo, que está a 500 metros, se está llevando un caudal de 40 metros cúbicos igual. La pendiente es la que cambió. La pendiente es 0.01, coeficiente de rugosidad es la misma. Entonces, vamos a hacerlo rápido, a ver. Entonces, con GRAS cerramos todos estos y salvamos el proyecto y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, nuevo proyecto, vamos a aquí en prueba, por default. Entonces, vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar, pues, ejemplo 02. Ejemplo 02. Entonces ya creó la nueva carpeta donde se va a almacenar todos esos, le llamamos ejemplo 02. Y le damos OK. Entonces le damos a aceptar. Vamos a ingresar los datos geométricos, igual que hicimos en... Entonces dibujamos. Y vamos a ponerle canal, igual. Y le vamos a poner pues un tramo. Igual, entonces creamos nuestras secciones, le decimos que adicione nueva sección, esa es la sección 2.5 porque es la sección que tiene datos. Decimos OK. Y vamos a, ya no le ponen nombre, nada más voy a poner los valores. Los valores son los mismos. Entonces, yo me equivoqué, era la segunda era 106 también, ¿verdad? Por eso que estaba mal. Entonces era 0, 106, punto 5, 106, 9.5, 100, 13.5, 100, 22.5, 106 y 23. Bueno, este de aquí está 500 metros, eso está aguas arriba, por los datos de 500 metros aquí. Coeficiente Mani es 0.014 todos. Después teníamos los bancos, es lo mismo, 0.5 y 22.5. Nos fuimos para otro lado. Acá 0.5 y 22.5. Ya están todos ahí, le hicimos aplicar datos. Entonces ahora vamos a crear una nueva sección que era la sección 2, porque está es en el cadenamiento 2000. Entonces vamos a crear una nueva sección. Entonces creamos una nueva sección que es perdón, mentira. ¿Qué era más fácil? Copiarla, ¿no es cierto? Para no meter los datos. Entonces vamos a copiar esta sección, opciones, copiamos esta y le vamos a poner sección 2.0. Le decimos OK. Y ahora vamos a modificar. Entonces, nosotros tenemos la pendiente, para nuestro caso es, esa no es. La pendiente es de 0.01. Entonces, la diferencia de cota es la pendiente multiplicado por la longitud. Tenemos 500 metros multiplicado por la pendiente que es 0.01. Entonces, esto nos da una diferencia de cota de 5 metros, ¿verdad? 5 metros entre esas distancias. Entonces, pero está, ¿qué cosa? Aguas abajo.
Entonces tenemos que ponerle ¿qué signo? Negativo, cuando hacemos la modificación, porque está aguas abajo, está una cuota menor, perdón. Entonces vamos a hacer eso rápidamente. Entonces, en opciones, perdón, aquí, esa es la sección 2, lo falta aquí modificar esto es la sección 0, porque ya aguas abajo no es la última, y en opciones vamos a modificar, ajustar la elevación, y sería con signo negativo, y le decimos OK. Entonces, ya las elevaciones son 101, 95, etcétera. Entonces, ya tenemos aquí las dos secciones, podemos decir que aplique los datos. Bueno, vamos a salvarlos. Este sería pues secciones. Y ahora metemos pues nuestros datos de caudales. Ya cerramos esto. Vamos a meter los datos de caudales y bueno, no voy a modificar esto también por el tiempo. Aquí el caudal era de 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos. Las condiciones de frontera. Entonces aquí tenemos un flujo supercrítico, porque la pendiente fuerte, una pendiente de 1% es una pendiente muy fuerte. Entonces lo que vamos a provocar es un flujo supercrítico. Entonces las condiciones de frontera son aguas arriba. Entonces aquí nos pide la pendiente es pues 0.01. Y después vamos a verificar cuando corramos la aplicación, efectivamente vamos a tener que va a haber un flujo supercrítico. Y ya aquí lo tenemos, salvamos nuestro archivo, vamos a ponerle caudal. Y le damos OK. Bien, entonces ahora creamos nuestro... Vamos a crear nuestro plan. Tenemos ahora el flujo de supercrítico. Decimos, salvamos el plan. Plan 01. Y también le ponemos plan 01. Y le decimos OK. Bien, vamos a correr. No hay ningún problema. Entonces vamos a ver, bueno, las secciones van a ser prácticamente las mismas. Bueno, ahí están viendo. Si ustedes observan, el tirante real, esto es tirante crítico. El tirante real es más grande, pero más pequeño que el tirante crítico. Entonces el flujo es supercrítico. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta. Si ustedes quieren saber, esta es la sección 2. Voy a ir a la sección 2.5, que es donde está la sección. Por ejemplo, aquí tenemos el fondo. Si ustedes se paran aquí, le dan un clic, ella le da la elevación, que es 101.73. Restado de 100, eso le da el tirante crítico. Si ustedes se paran aquí, le va a dar la elevación del tirante, que es 101.14. Restado de 100, le va a dar el tirante normal. Entonces el tirante normal sería pues 1.14. Si uno lo quisiera calcular, lo puede calcular también gráficamente. Entonces, bueno, y si quieren ver los perfiles, pues van a ver el perfil. Vean ustedes que aquí la pendiente es bastante fuerte, es un flujo uniforme, porque vean que todos los tirantes son los mismos. Bueno, pues ya si queremos ver los resultados, lo vemos aquí. El tirante normal es de 1.14, como lo ven ustedes aquí. La velocidad, vamos a ver dónde está la velocidad, acá está aquí, 6.17, es una velocidad bastante fuerte. Bueno, no sé si me da chance, ya terminamos. Bueno, entonces vamos a compararlo nada más con H canales. Entonces vamos con H canales. Vamos a ver, aquí el caudal es el mismo, el área es la misma, el talud es el mismo, pero la pendiente era de, 1%.
Entonces, calculamos aquí y ahí tenemos el tirante, que es 1.13, ¿recuerdan? ¿Lo vieron ahí gráficamente? 1.13, bueno, aquí lo ven en 4 decimales. Bueno, también tenían la velocidad que era 6 y resto, aquí después 6, 16, 20. Para el tirante crítico lo mismo, vamos a verlo por aquí. Bueno, el tirante crítico, el tirante crítico es función únicamente de la forma y del cabal. Como la forma es la misma, el cabal es el mismo, entonces el tirante crítico es el mismo. Entonces, por eso le salía siempre 1.73. Bueno, sinceramente hemos hecho esto en carreras porque había que explicar. Pero generalmente ya uno damos un curso, pues dura 2 días. Entonces ya uno lo hace más suave y además las personas pues pueden practicar con estas herramientas. Bueno. Preguntas, por favor. Todas las que quieran. Ahí. Gracias. Hola, buenas tardes. Solamente una pregunta bien puntual. Quería saber si en la versión nueva de este H Canales es posible ver en 3D también cierto tipo de secciones, como en el ECRAS. Gracias. Bueno, que en realidad no vemos las sesiones en 3D. O sea, porque el H Canales está hecho más que todo para cálculos. ¿Qué tiene la versión nueva de H Canales? Primero, lo que tiene es, el problema que tiene H Canales hasta la versión 3 es que no puede instalarse en una máquina de 64 bits. Por ejemplo, en Windows 7 de 32 bits sí se puede instalar. Pero ya muchas personas están migrando, por ejemplo, a un computador de 64 bits. Inclusive ya lo hemos probado con Windows 8. Entonces, esa máquina que traemos es una máquina de 64 bits y está instalada en una máquina de 64 bits. Esa es Después, ¿qué le hemos agregado a esta nueva versión? Primero, generalmente cuando nosotros hacemos nuestro reporte de cálculos, siempre la mayoría quiere, por ejemplo, que aparezca los cálculos que uno realiza. Ahora esta opción lo tiene para poder capturar los cálculos. Yo generalmente siempre hago los reportes simplemente con las pantallas y veo que muchos consultores cuando presentan su trabajo lo presentan también la pantalla de H Canales con los resultados, pero ahora tiene la nueva opción. ¿Qué más le hemos agregado? Por ejemplo, le hemos agregado secciones que tengan diferentes taludes, que se vea que las secciones tengan diferentes taludes. Por ejemplo, una cuneta en una carretera, generalmente los taludes, uno muy parado y la otra muy inclinado, ¿verdad? Entonces ahora esta sección la tiene. E inclusive puede hacer los cálculos y además se visualizan esos taludes. Se ha incrementado, por ejemplo, el cálculo de resalto hidráulico para una sección triangular. Hemos tenido que trabajar con la fórmula. Entonces lo que hemos agregado más que todo son secciones con diferentes taludes. Gracias. Mientras preguntan, bueno, por ahí están unas páginas donde ustedes pueden ver los trabajos que hemos desarrollado, todas las publicaciones que están disponibles, ¿verdad? Yo tengo más o menos como 35 publicaciones, pero de esas no están todas disponibles. Como mostramos, por ejemplo, esa de programas en BASIC para hidráulica canales, son bastante antiguas, ya no están. Pero tenemos ahí 2 páginas donde ustedes pueden ver la descripción tanto de los libros como de los softwares.
Entonces ahora vamos a ver si se lo mostramos para que ustedes lo tomen en cuenta. O en todo caso, por ahí ando una tarjeta, el que desea me la pide. Buenas tardes. Mi pregunta es si es que en H canales es posible también calcular lo que es en diferentes secciones y con diferentes rugosidades. Sí, hay una opción precisamente para cauces naturales. Entonces, un cauce natural, ¿qué implica? Puedes tener diferentes tramos y puedes ponerle diferentes rugosidades. Puedes trabajar con una misma rugosidad o puedes trabajar con diferentes rugosidades. Esto generalmente lo utilizamos, por ejemplo, bueno, la mayoría de gente lo utiliza cuando quiere hacer, por ejemplo, pedir una concesión. Por ejemplo, ahí en Costa Rica, quiere poner un muro y lo que le piden es que vean cuál es el caudal que está pasando. Entonces uno lo que hace es una alimentación de una sección y lo mete en H canales y puede calcular el caudal que está pasando y puede medir la rugosidad, ¿verdad? Si es una sola rugosidad o podemos tener rugosidades diferentes en cada tramo. Profesor Villón, la pregunta más bien es en rugosidades compuestas, suponiendo una sección de un canal en que la rugosidad de las taludes sea de mampostería y la de la solera sea de hormigón, puede ser, o tierra y hormigón. Sí, por eso, usted le puede poner la rugosidad que quiera, o sea, un tramo, digamos, con punto 0.20, otro tramo con punto 0.25, otro tramo con punto 0.30, entonces ella calcula la rugosidad compuesta. Sí. O sea, puede trabajar con la misma rugosidad o puede trabajar con diferentes rugosidades. Entonces ella utiliza el método para rugosidades compuestas. Buenas tardes, doctor. Mi duda es con respecto al software ECRAS, si es que es posible determinar a partir de datos únicamente de precipitación lo que es el caudal de estiaje. No, es que el GRAS no es su función eso. Eso es la función de GHMS. O sea, datos de precipitaciones nos va a calcular el caudal. Con ese caudal nosotros lo llevamos a GRAS y ya nos va a ver si se produce o no se produce inundación, desbordamiento. ¿Está claro? Son dos cosas diferentes. Entonces, el GHMS está hecho para calcular el caudal de diseño con el cual vamos a trabajar y se lo vamos a meter a GRAS. Y el GRAS ya es la simulación hidráulica. La otra es la simulación hidrológica. ¿Método racional para determinar el caudal? ¿Cómo? ¿Método racional? Sinceramente no sé qué bueno, ahí tiene un montón de métodos. Hay un montón de métodos. No he visto que use el método racional. El método racional, por ejemplo, yo lo uso en Hidrovesta. En Hidrovesta utilizo el método racional, el método de MANMAP para calcular el caudal máximo. Bien, ¿alguna otra inquietud, por favor? Bien, no vamos a poder atender todas al mismo tiempo. Mejor damos un caluroso aplauso por la presentación al ingeniero. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Hay un receso, son 15 minutos y continuamos, por favor. Continuar. En esta oportunidad tenemos el placer de escuchar al ingeniero Óscar Adolfo Coriale. Él es licenciado en Geología, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, fue representante técnico del INSIT en la provincia de Chaco, asistió y asesoró técnicamente a organismos públicos y privados en el Centro de Hidrología Aplicada como director del Centro Operativo de la provincia de Catamarca. Asumió como jefe de sección de perforaciones
y coordinador en el Centro de Hidrología Aplicada en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Director del Centro Regional NOA, sede provincia de Salta, y actualmente es el director de la Dirección de Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, INA. Toda su carrera profesional la desarrolló en el Instituto Nacional del Agua desde hace aproximadamente 40 años, trabajando por todo el país argentino en el tema que hoy nos va a presentar como una síntesis de su trabajo en la zona impenetrable, provincia del Chaco, durante los años 76 al 80. El tema de su conferencia magistral titula Cosecha de agua de lluvia para consumo humano, el impenetrable, provincia del Chaco, República Argentina. Para él pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo le damos el enter? Bueno. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, esta conferencia que amplió una presentación que habíamos hecho para este congreso, me permite presentarles una visión a escala de la República Argentina, de la región NEA y del área específica de la provincia del Chaco y en sí mismo del área más postergada o más o menos asistida, que es el área del impenetrable. Yo soy hidrogeólogo y como hidrogeólogo, ¿qué hace un hidrogeólogo investigando el recurso agua de lluvia? Pero resulta que la República Argentina no escapa a las generales de la ley y de los 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene específicamente un 30%, pesos más, pesos menos, de área, o sea, el 30% son 900.000 kilómetros cuadrados, que no tienen acceso o disponibilidad, mejor dicho, disponibilidad de agua subterránea de calidad físico-química adecuada para consumo humano, ni tampoco cursos de agua que uno pueda apropiarse. Entonces, analizando el agua como recurso en sí mismo, la ingeniería sanitaria ha dado por hecho que el recurso existe. Y el recurso existe y la historia de la humanidad primero se asentó a lo largo de los grandes ríos, después se empezó a investigar el campo del agua subterránea y se olvidó de algo elemental, porque a veces, como leíamos en El Principito y no lo entendíamos, lo esencial es invisible a los ojos. Nos olvidamos, los especialistas y la especialidad de la ingeniería sanitaria, de un recurso esencial y que desde los tiempos inmemoriales, 4.000 años antes de Cristo o más, era aprovechado por el hombre, el agua de lluvia. Entonces, les voy a contar la anécdota, por qué yo me metí en el tema. Me pasé 4 años trabajando en el impenetrable Chaco, una zona de las más postergadas de la República Argentina, y fue un fracaso. Después de 4 años nos dimos cuenta que con las modernas técnicas de prospección, de geofísica, perforaciones, con toda la mejor praxis de la tecnología hidrogeológica, cuando uno agarraba un mapa 1.500.000 antiguo y los límites que la tecnología había trazado de disponibilidad de agua, los criollos, los pueblos originarios, hasta donde había asentamiento, había una factibilidad de agua. Fuera del límite donde estaban estos asentamientos originales, no había agua. Y bueno,
a ninguno nos gusta salir mal parado, no porque llegar a un límite negativo no sea importante. En la investigación, llegar a un límite positivo como un límite negativo es tan importante porque nos permite replantear y tomar decisiones con fundamento científico. Pero me quedó la piedra en el zapato. Entonces, un día, muchos años después, fácilmente 25 años después, estaba en mi oficina y me puse a recapacitar que mi padre era ferroviario y que como hombre de ferroviario vivía en la estación del ferrocarril. Y cuando en 1890 y pico los ferrocarriles ingleses, belgas o franceses que abordaron esta disciplina en la Argentina no tenían hidrólogos, ingenieros hidráulicos, hidrogeólogos, venían a plantar un medio de flete y de comercio. Y me acordé que las estaciones de ferrocarril, con 100 años, tienen un elemento impoluto que son sus techos, sus canaletas y sus áreas de almacenamiento, sus aljibes. Y siempre en las estaciones de ferrocarril hay agua potable. Y me puse a hacer el cálculo y me sorprendí que en la peor condición de pluviosidad de la Argentina, 200 milímetros anuales, se pueden cosechar 20.000 litros en un techo de 100 metros cuadrados. Y la evapotranspiración, en el momento del evento, la evapotranspiración es cero. Y en el momento, lo que yo puedo contrarrestar es la rugosidad. Y empecé a jugar con esta idea, y como conozco la postergación de esta gente del impenetrable, y tratando de hacer una parte, porque a veces decimos términos con inclusión social, pero lamentablemente cuando no hay votos, la inclusión social tarda en llegar, y son poblaciones dispersas donde no hay energía interconectada, son poblaciones dispersas donde no hay caminos, donde no hay acceso a una estación de servicio, o es más caro ir a buscar combustible, donde no hay mano de obra especializada para arreglar un motor. Había que tratar de replantear un proyecto en el cual se le pudiera a esa gente de condiciones de necesidades básicas tan manifiestas, insatisfechas, una solución o una idea a discusión como aporte de solución. Y este es el trabajo. La República Argentina es la zona de interés donde vamos a trabajar, es este sector del Chaco. La República Argentina tiene la particularidad de que ipsométricamente tiene prácticamente un área elevada y una amplia área de llanura. En esta República Argentina tenemos 90 cuencas hídricas superficiales. También tenemos distintos recursos hidrogeológicos. Acá tenemos lo que está en verde, en tonalidades de verde, son recursos hidrogeológicos en medio poroso, y las otras tonalidades de rojo son en medio fisurado, que realmente la experiencia y manejo y conocimiento de la Argentina en medio fisurado es bastante pobre, porque no hemos optimizado el manejo en medio poroso, qué decir del medio fisurado. Perdón. Si vemos un mapa de la distribución de aridez, realmente, cuando yo decía que un 30% de la República Argentina está en condiciones de criticidad, a lo mejor me quedé corto, pero como hay áreas que tienen buena aportación de ríos por los deshielos de la cordillera, u otras zonas acá, lo mismo en Patagonia como en la zona de Cuyana, nos quedamos circunscriptos a las zonas
del macizo norpatagónico, del macizo del Deseado, de algunas zonas de La Pampa, de La Rioja, Catamarca, y acá este mapa también tiene zonas muy comprometidas en la zona santiagueña y parte chaqueña. A mí se me ocurrió, con las modernas tecnologías, los que venimos del papel y el plumín, un día a una cartógrafa amiga le digo, por favor, trazame la cota de 200 a partir del siglo 150.000. Y tomé dos elementos para hablar de dos Argentinas. La isohieta de 800 milímetros, que define dos espacios con posibilidades de aprovechamiento diferentes en cuanto a los recursos hídricos, y la curva de nivel de 200 metros, que referencia dos principales ambientes hidrogeomorfológicos, porque a veces hablamos de hidrología y nos olvidamos de una de las premisas esenciales de la hidrología, que es si estamos hablando de hidrología de llanura o de hidrología de montaña. Y globalizamos, y a veces en la ciencia y en la técnica no hay que globalizar tanto, porque una crecida del Paraná, que genera un efecto importantísimo en lo que hace a problemas de inundación de llanura, una persona que está en la zona del Chaco o de la parte más oeste de la República Argentina, no tiene nada que ver. Y un flujo rápido de la zona salteña, la gente de llanura no tiene absolutamente nada que ver. A partir del riesgo hídrico se plantea esta división. Acá tengo la cota de 800 milímetros, que yo tomé como división, siendo muy drástico. Podría haber tomado la de 400, pero directamente le di el límite de lo que llamamos nosotros comúnmente pampa húmeda, la cota de 800 milímetros, para hablar de las dos Argentinas. Pero lo que me da una visión de que hay un Horth y un Graben, un pilar, un área de pilares y otro de fosas, es la cota 200, que fíjense cómo la dibuja. Y estos son sierras australes en la provincia de Buenos Aires, que también es un sistema, la fisiografía que se aparece en toda esta región, es el ambiente de sierras pampeanas, que también replica el modelo regional general de fosas y pilares, valles intermontanos, algunos arreicos y otros con algunas conexiones. Y también en la zona de fosas de pilares me aparecen las mesetas patagónicas y las mesetas de Misiones. Y todo lo demás es llanura, pero como vimos anteriormente, la distribución de la disponibilidad del recurso, aún la zona de llanura, siendo medio poroso, también me califica la recarga de las áreas específicas. Premisas de la gestión. Para encarar cualquier temática es importante la información, el conocimiento y el control. Cuando yo hablaba del área del impenetrable, estos son antiguos paleocauces, fíjense en la foto de la camioneta bajando hacia un paleocauce que no conducen agua. Las condiciones del lugar, no hay techos para laminar agua, esta es la construcción típica de la zona. Esta es un niño, una guagua, en condiciones, este es el Moisés, para las chicas de ciudad. Este es el Moisés del impenetrable chaqueño. Y este es una picada virgen en medio de un monte xerófilo. Y me parece bien repasar algunos conceptos que son tan obvios como la lluvia. El agua es recurso natural limitado e imprescindible para las actividades humanas. La precipitación se entiende por precipitación a todas las aguas meteóricas que caen sobre la superficie terrestre, ya sean líquidas, lluvia o llovizna, o sólidas, nieve o granizo. Un río es un cuerpo de agua que fluye por un cauce, creando geoformas que evidencian la dinámica del ambiente natural al cual pertenecen. Un acuífero, formación geológica capaz de almacenar, transportar, y falta un término, y ceder agua. Y la gestión, hacer diligencias conducentes al logro del balance sostenible entre la oferta y la demanda del recurso agua. De la República Argentina me voy a empezar a aproximar a la zona NEA. La zona NEA de la República Argentina está conformada por Formosa, Chaco, Santa Fe,
Corrientes, Entre Ríos y la provincia de Misiones. Y observamos que tengo más de 1800 milímetros y tengo zonas de menos de 700 milímetros. La zona en la cual nos vamos a ubicar y que vamos a balancear en el informe es esta zona, precisamente, entre 500 milímetros, 550 y 850, que es este sector. Acá también concurren cuencas, y fíjense que la cuenca que nos ocupa o que contiene esta es una cuenca donde no hay cursos de agua superficiales. Es una cuenca totalmente sin ríos. Este es los ríos del NEA, acá lo pueden corroborar. A lo mejor debiera haber presentado la anterior, perdón, que como ustedes ven, esta es la reproducción del Atlas de Cuencas Hídricas de la República Argentina, de una zona sin cursos de agua superficial. Y la cota 200, fíjense que esta zona es parte del cono aluvial de la provincia de Salta y está en una zona de llanura, una pampa ondulada, diríamosle acá, con los paleocauces siguiendo el rumbo del actual Bermejo, Teuco, y estos paleocauces tienen este sistema. También se replican en Santiago del Estero. El crecimiento poblacional de la región NEA no ha sufrido grandes crecimientos. Fíjense en que para el censo 2001 y para el censo, la zona de Chaco tenía 99.000 habitantes prácticamente, en el 2010 99.200 a 11.000, y la variación de habitantes es del orden de 70.000 habitantes en toda la superficie provincial. La provincia del Chaco y estos grandes distritos son los que vamos a analizar, pero el énfasis es sobre esta región. El partido de General Güemes tiene una superficie de 25.000 kilómetros, con una población de 67.000 habitantes y una densidad poblacional de 2 habitantes, 6 cada 6 kilómetros. El departamento Almirante Brown tiene 17.276 kilómetros con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. El total de habitantes que viven en toda la región son 100.000 habitantes. La red de drenaje provincial, que manifiesta lo que habíamos hablado, la zona de trabajo es esta, la zona de análisis. Las precipitaciones medias anuales, llueve en el total de la provincia exactamente 90.000 hectómetros cúbicos año, pero en la zona que nos interesa, fíjense ustedes, precipitan 8.000, 16.000, menos de 20.000 hectómetros cúbicos en la superficie anterior. La distribución de las precipitaciones, en invierno el 6%, en primavera el 25%, en verano el 39% y en otoño el 30%. Este es un mapa de valores de precipitaciones y de topografía, en la cual yo tomo la isogueta de 600 y de 700 milímetros, y el departamento Almirante Brown llega hasta la de 800, pero yo prefiero trabajar en el sector más castigado. El cálculo de evapotranspiración media anual me da una evapotranspiración de 54.000 hectómetros cúbicos. Este es el mapa de las evapotranspiraciones. La zona nuestra, si tomamos 600 milímetros de media anual, penalizando todas las pérdidas y demás, tendría una lluvia útil de 300 milímetros, restándote la evapotranspiración. Y este es un paisaje fisiográfico de las áreas habitables. Son abras naturales
de suelos franco-arenosos, donde crece el aibe o pasto llorón, y después hay sotobosque y el bosque xerófilo chaqueño. El modelo conceptual para la cosecha de agua de lluvia en el impenetrable son cuentas conocidas, disponibilidad de agua de lluvia, precipitación menos evapotranspiración. La cosecha de agua de lluvia es precipitación menos cero. ¿Por qué? Porque en el momento del evento, prácticamente, si queremos hacer cálculos finitos, es más importante la rugosidad del techo que la evapotranspiración, porque en el momento de la precipitación hay evapotranspiración cero, en el momento del evento. Yo estoy cosechando el agua de lluvia, y no el agua que discurre o el caudal remanente. Y, por ejemplo, el cálculo que se tomó, el cálculo teórico, era para una precipitación de 600 milímetros, una superficie de vivienda techada de 100 metros cuadrados, unidad habitacional 10 habitantes viviendo ahí, la disponibilidad de la capacidad de cosecha de lluvia de laminar. Esta precipitación en este techo es de 60 metros cúbicos año. La demanda de agua por persona es igual a 5 litros por habitante día. Imagínense que la disponibilidad que voy a tener de agua, de cosechar anualmente con estas condiciones, son 60 metros cúbicos año, y podremos almacenar entre 30, si quisiéramos penalizar con la evapotranspiración, y 20 metros cúbicos año, entre 30 y 20 metros cúbicos a partir de la demanda planteada. ¿Por qué? Porque los áreas de almacenamiento, el planteo de la demanda es agua para consumo humano, agua para ingesta, nada más que para eso. Y la demanda específica, 5 litros habitante día. 10 habitantes a 5 litros habitante día es igual a 15.000 litros año, o sea, 15 metros cúbicos año. Tanto en un caso como en el otro, yo tengo factibilidad de abastecer mi hipótesis original. ¿Con esto qué quiero decir? Cada vivienda, si yo hago apoyo económico mínimo de techo, canaleta y cisterna, puedo hablar de inclusión social y cada vivienda puede cosechar su demanda específica. Bueno, los cálculos de oferta y demanda. Me invitan a dar una charla en el portal del Impenetrable, que es la ciudad de Juan José Castelli, y el factor común de la reunión era el clamor que falta agua en el Chaco. Y bueno, cuando a mí me tocó ir por primera vez a la zona chaqueña a trabajar, no había agua, nos abastecíamos mi familia con una zorra, con un tacho de 200 litros, y se juntaba el agua de una represa. Y yo no sabía cómo hacer para abastecer a mi familia, porque estaba a 400 kilómetros de Salta, 400 kilómetros de Santiago del Estero, 400 kilómetros del Chaco, no había rutas, y no sabía qué milagro hacer para clarificar el agua, para clorinarla. Y bueno, la única fuente de almacenamiento del agua de lluvia eran las represas naturales, los bajos naturales. Y la gente, lo que hacía era el corral de palo a pique, para evitar que la hacienda entrara, pero lo mismo entraban las chivas, entraban los patos, tomaban agua, defecaban, las chivas lo mismo, y este almacenamiento de agua duraba el 60% de su tiempo, más con la radiación lumínica y las condiciones del lugar. Entonces, como les decía, volviendo a lo anterior, cuando me toca hablar a mí le dije, en el Chaco no falta agua. Y me querían tirar con cualquier cosa, menos con... Le digo, ¿qué quiere decir etimológicamente Chaco? Porque a veces nosotros los hidrólogos, los que nos decimos investigadores, tenemos que ser respetuosos de los idiomas de nuestras etnias. Y el vocablo
Chaco quiere decir lugar de casa, lugar de arrinconamiento. Y lugar de casa o lugar de arrinconamiento tiene que haber animales y los animales tienen que abrevar de algún lado. Y si no hay agua superficial ni subterránea, ¿de dónde abrevaban? De los bajos naturales, de los paleocauces, de los madrejones, de estas represas naturales. Y de eso también abrevaron los pueblos originales y los criollos. La población, la cantidad de ranchos que hay, según el censo 2001, para que tengamos una idea del tipo de habitaciones que hay, tengo 67.000 casas, tengo 62.000, de esta población, 62.227, hay este porcentaje de casas, el 67%, un 30% casi de ranchos y de casillas. Entre rancho y casilla podemos decir precarias, tienen un 30%, el 100% de techos, estos para realizar y estos de techos. ¿Cuáles son los techos que hay? Estas son las viviendas actuales, las viviendas típicas que se replican. El desafío es tratar de generar una vivienda mejor y, bueno, a veces las relaciones interdisciplinarias. Un arquitecto que tenía que diseñar el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, la casa del guardabosque, me planteó que el problema que tenían era el agua. Entonces, toda parte de lo que les estoy diciendo a ustedes lo charlé con él, y este señor, el arquitecto Hilton, hizo este diseño de una casa de techo convergente, con las dos construcciones a ambos lados, sobre pilotes, para que haya una cámara de aireación, las canaletas, las conducciones y la cisterna en el subsuelo de la casa. Entonces le permite almacenar agua y mantenerla en condiciones frescas, y es como se está abasteciendo el Parque Nacional Copo en este momento. Pero como buen arquitecto, vamos a salvar, hoy lo cargaban a Nudelman en el almuerzo, el arquitecto de Núñez me decía que los arquitectos, que los ingenieros son más lindos, no sé, más varoncitos. Yo siempre dije que los arquitectos tienen la visión de mirar en 180 grados. Tienen una formación teórica muy amplia y por eso lo envidian los ingenieros. Entonces, este buen hombre incorporó otro concepto, el del local. Y el diseño de la casa esta que vimos se llevó adelante con madera del lugar. Entonces, es también un ejemplo de aportarle a la comunidad y un desafío para que no es necesario andar importando materiales de otro lado, sino o importar lo menos posible, que abarata costos, etcétera, y ponderar los recursos naturales locales. Acá quiero hacer un ejemplo conceptual. La superficie analizada son 42.700 kilómetros cuadrados. El impenetrable tiene esa superficie. La precipitación media anual es de 35.946 hectómetros cúbicos. La evapotranspiración media anual de 30.957 hectómetros cúbicos. La lluvia útil es de 4.988 hectómetros cúbicos. La población, 101.000 habitantes. Fíjense si yo le acredito esta lluvia útil a esta población. Es un número interesante de hacer. Y la dotación, se hizo todos estos números para ver si el planteo teórico ese original de los 5 litros, los 10 litros, era sustentable. Y a mí me dio unos números que los dejo ahí, se los pongo a consideración. Según considere 300 o 600, 30 o 60 metros cúbicos
de disponibilidad por techo 100 metros cuadrados, llevando esa fórmula a la región, la dotación habitante hectómetros cúbicos año es de 0,05 hectómetros cúbicos habitante año o 0,3 hectómetros cúbicos habitante año, que es lo mismo que decir 50.000 metros cúbicos habitante año o 300.000 metros cúbicos habitante año. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, falta agua, falta manejo. Y si hago un promedio, puedo decir que tengo o 137 metros cúbicos habitante año o 821 metros cúbicos habitante día, cuando la dotación que yo había calculado era de 5 o de 10 litros habitante día. El hombre, en su miseria, trató de incorporar alguna tecnología, y fíjense, le pone una cobertura de membrana que es digna, pero que no hay canaleta, y donde puede escurrir, almacena y juntan agua en los tachos o en estas, no sé si alcanza a verse, lo que llaman los piletones o piletas. Y acá hay otra más que se está observando, no sé si ustedes se ve en la transparencia. Y el agua se mantiene a cielo abierto, no hay concepto de enterramiento, o sea, a veces en este tema del agua de lluvia hay que hacer más gestión no estructural que estructural. Porque el recurso natural existe, la obra estructural es mínima, lo que hace falta es educación, transmisión, capacitación. La zona del impenetrable carece de recursos hídricos superficiales y el agua subterránea está muy profunda, 40 metros. Es de muy mala calidad físico-química, por lo tanto el único recurso disponible para abastecimiento de consumo humano y otros es el agua de lluvia, aún teniendo en cuenta que su distribución es fuertemente estacional, como lo vimos. Los datos y estimaciones realizadas muestran la importancia para estas regiones. La cosecha de agua de lluvia implica un desafío para la educación formal y para la ingeniería sanitaria, pudiéndose incorporar conocimientos y tecnología para satisfacer las necesidades básicas e insatisfechas de agua potable de poblaciones rurales, periurbanas y urbanas. Esto exige de acciones no estructurales, en lo atinente a valorizar el recurso agua de lluvia. Culturalmente, los pueblos originarios tienen ese recurso incorporado. Es en el campo de la educación formal y de la ingeniería sanitaria donde se presenta el desafío que permita generar acciones estructurales